¿O a qué se llama una magnitud fundamental? Creo que es una magnitud que no deriva de otra, ¿no? Ya, se lo voy a dar el criterio más directo. Son aquellas que sirven en base para escribir las demás magnitudes. Estas magnitudes son muy ocupadas, pero las fundamentales, o de donde nacen las demás, son la longitud, masa y tiempo. Estas tres: la longitud, la masa y el tiempo. En el sistema internacional, SI, la magnitud de la longitud lo van a medir en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Pero también existe el sistema inglés. En el sistema inglés, la distancia o la longitud se mide en pie o FT, que es lo mismo. La masa en el sistema inglés es libras masa y el tiempo sigue siendo segundos. Otras magnitudes fundamentales son la intensidad de corriente, la temperatura, la intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Cuando hablamos de intensidad de corriente, hablamos del ampere y se simboliza con la letra A de amperio. La temperatura en el sistema internacional, grados centígrados. En el sistema inglés, grados Fahrenheit. Y la cantidad de sustancia es el mol, que ustedes ven en la parte de química. Ahora, dentro de esto, como hablamos de temperatura, existen las escalas térmicas de temperatura. Hay 4 escalas térmicas: grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin y grados Rankine. Pero de estas se derivan 2: escalas relativas y escalas absolutas en distintos sistemas. El grado centígrado es una escala térmica relativa del sistema internacional. Y si yo lo quiero en el sistema inglés, es grado Fahrenheit. Escala térmica relativa en el sistema inglés. Y el grado Kelvin es una escala térmica absoluta en el sistema internacional. Y el grado Rankine es una escala absoluta, pero en el sistema inglés. ¿Por qué se le llama escala absoluta? ¿Alguien me puede decir? Porque nunca llega a ser, Porque de o sea, cero, no tiene valores negativos. porque no existe número negativo. De aquí para adelante solamente son positivos de la escala absoluta. Y las relativas puede haber negativas. Por ejemplo, hay veces que en el departamento de Oruro o Potosí llega a menos 5 grados. Entonces ya es un número negativo. A eso se le llama escala relativa. En cambio, la escala absoluta es el 0 para adelante. No hay números negativos. Pero también existe lo que son las magnitudes derivadas. ¿A qué se le llama magnitudes derivadas? O sea, por su nombre, que derivan de las principales o las fundamentales. Dependen de ellas. Las magnitudes derivadas son aquellas que no dependen de sí solas. Necesitan de las magnitudes o las escalas fundamentales, que son longitud, masa y tiempo. Entonces, estas magnitudes derivadas derivan de esas 3 escalas principales, que son las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, el volumen, el área, la densidad y la presión. Son algunas áreas, existen más. Por ejemplo, la velocidad en el sistema internacional, metros sobre segundo. En el sistema inglés, pies sobre segundo. Puede estar dado de esta manera como de esta otra. La aceleración en el sistema internacional, metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema inglés, pies sobre segundo al cuadrado.
La fuerza en el sistema internacional es Newton. Y aquí es igual Newton, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. En el sistema inglés, libra fuerza. Aquí es igual una libra fuerza a una libra masa por pie sobre segundo al cuadrado. El trabajo se mide en joule. Y aquí es igual joule, newton por metro. El volumen se mide en metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Como habíamos dicho anteriormente, que la longitud lo mide en metros en el sistema internacional y el volumen es en 3 dimensiones. Aquí solamente en una sola dimensión. Entonces voy a multiplicar 3 veces el metro. Metro por metro por metro. Y me va a dar metro cúbico. El área también es una magnitud derivada porque está multiplicando 2 veces la magnitud fundamental de la longitud, metro por metro, lo que me va a dar metro cuadrado. La densidad es masa sobre volumen, que es kilogramos sobre metros cúbicos. Y la presión se mide en pascales, en bar o en otras unidades. Pero en el sistema internacional, la unidad fundamental es el bar, que es newton sobre metro cuadrado. Y hay otras más, que viene watts, que es joule sobre segundo, si yo quiero energía, presión, que es fuerza sobre área, y las demás. Ahora, una vez conociendo esto, que son las magnitudes derivadas y las magnitudes fundamentales, voy a ir con los conceptos de las leyes de Newton. Pero, para empezar, tengo que saber lo principal. ¿Qué es la física? ¿Qué es lo primero que les enseño? ¿Qué es la física? ¿Qué sería ¿Es la ciencia que estudia los fenómenos? Bien, es la ciencia de tipo experimental que observa y estudia todos los fenómenos físicos que hay en el ambiente. Ahora, ¿qué es un fenómeno? Un cambio. Ya, está bien, pero falta. Es el cambio o modificación que sufren los cuerpos en la naturaleza bajo la influencia de diversas formas de energía. ¿Qué quiere decir? Puede ser que sea debido a un trabajo, puede ser por variación de la temperatura, donde un cuerpo sufre modificación. Ahora, ¿qué tipo de fenómenos hay? Fenómeno físico y fenómeno químico. Y biológico. Y biológicos. ¿A qué se considera un fenómeno físico? Al que solo cambia pues superficialmente, por así decirlo. Ya. En pocas palabras, le voy a dar un concepto más directo para que lo tengan. Es el cambio que sufre la materia. Ya, es el cambio que sufre la materia sin alterar su estructura íntima o interna, que quiere decir que no sufre un cambio molecular. Un ejemplo de un fenómeno físico. El agua. El agua puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso. El hielo sería el mismo agua en estado sólido. El vapor de agua vendría a ser un estado gaseoso. Y el agua en estado líquido sigue siendo agua. Sigue siendo H2O, sigue siendo H2O en sólido, sigue siendo H2O en vapor. No cambia su estructura química. Entonces, los fenómenos físicos también son llamados procesos reversibles. ¿A qué se le llama un proceso reversible? Que puede sufrir varias modificaciones
pero puede volver a su estado inicial. Por ejemplo, voy a ver aquí. Creo que aquí lo tengo. Aquí. Fíjense. Esto es un proceso o fenómeno físico. Es el cambio que sufre la materia sin alterar su estructura íntima y se caracteriza por ser reversible. Por ejemplo, aquí pueden ver un estado sólido, líquido y gaseoso. Cuando pasa del estado líquido a sólido, se le llama solidificación. Cuando pasa del estado sólido a líquido, es un estado de fusión. Cuando pasa del estado sólido a vapor o a gas, se le llama sublimación. Y cuando pasa del estado gaseoso al estado sólido, se le llama sublimación inversa o cristalización. Cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, se le llama vaporización. Y cuando pasa del estado gaseoso al líquido, condensación o licuación también. Y aquí está, fíjense, sigue siendo el mismo estado. Aquí puede ver un hielo, el líquido que sería el agua, en estado sólido, el líquido y en gaseoso. Sigue siendo la misma estructura química, H2. Y aquí está. Un fenómeno es el cambio o modificación que sufren los cuerpos de la naturaleza. Bajo la influencia corregir. No tengan pena de copiarlo porque igual se lo voy a pasar. Todo esto. De diversas formas. De energía. Cuando hablamos de energía, ¿qué entienden ustedes por energía? Digan un concepto cualquiera que entiendan. Una fuerza. Energía es muy distinto a la fuerza. Trabajo, movimiento. Ya, muy bien. Lo que acaba de decir el compañero es muy correcto. El trabajo también es considerado como una forma de energía. Cuando hablamos de energía, viene el concepto que es algo que va a cambiar o va a favorecer. Un concepto en el cual hay una modificación. Por ejemplo, para ustedes hacer su rutina diaria, necesitan energía. Y para tener energía, ¿qué es lo que hacen? Comen, ¿cierto? También es un concepto de energía el trabajo. ¿A qué se entiende por trabajo? ¿O qué es trabajo para usted? Movimiento. Ya va a haber movimiento, pero ¿por qué? Esfuerzo. Es la fuerza requerida para realizar un desplazamiento, ¿no? Sabiendo que el trabajo es fuerza por distancia, ¿cierto? Sí. Sí. Bien. Como la fuerza que se
que se emplea a un cuerpo. Correcto, es la fuerza que se le aplica a un cuerpo para realizar un desplazamiento. A eso se le llama trabajo. Y también va a ver el concepto de energía cinética y energía potencial, que lo vamos a ver más adelante, que también nace del concepto del trabajo. Todo esto que está acá yo lo voy a pasar, no es necesario que lo copien. Y los conceptos de la física es una rama de la ciencia de tipo experimental que observa y estudia y gobierna mediante leyes llamados fenómenos físicos. Las leyes que hay son las leyes de Newton y un montón de leyes que vamos a ver. Pero ¿en qué se carga lo que es la física que van a llevar ustedes, que es la física 1? Es la ciencia o la física que estudia la parte mecánica, las leyes fundamentales de la física, como ser principio de equilibrio, movimiento de los cuerpos, como las fuerzas que actúan sobre los mismos cuerpos. Eso es lo que se ve en física 1. Ya hablamos del fenómeno físico y el fenómeno químico. El fenómeno químico es el cambio que sufre la materia experimentando una alteración en su estructura química. Se caracteriza por ser irreversible. ¿Qué se entiende por irreversible? Cuando ya sufre una modificación, ya no puede volver a su estado inicial. Es decir, el cuerpo no vuelve a ser jamás lo que inicialmente era. En cambio aquí, sufre varias modificaciones o varios procesos, pero vuelve a su estado inicial. Puede este líquido volverse sólido, luego volverse gas y luego volverse otra vez líquido. A eso se le llama un proceso reversible, cuando cumple un ciclo. Y un fenómeno químico es aquel que ya sufre una modificación en su estructura química y ya no vuelve a ser lo que era antes. Un ejemplo, agarren un papel y quémenlo. ¿Será que después de quemar ese papel lo pueden volver a que sea otra vez papel? No. 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 Se vuelve ceniza, ¿cierto? Y esa ceniza nunca va a volver a ser la misma hoja que era antes. Lo mismo acá. Una leña donde está ardiendo se va a quemar y va a quedar en ceniza. Los clavos, con el tiempo, con la humedad y todo lo demás del ambiente, se oxidan y se deterioran y ya no vuelven a ser lo que era antes. A eso se le llama fenómenos químicos. Los fenómenos biológicos. Los fenómenos biológicos son cualquier tipo de cambio o alteración de la vida de los ecosistemas, que dependen biológicas o sistemas o ecosistemas. En pocas palabras, son mayormente los seres vivos. Pueden ver una planta, una semilla, que sufre todo este proceso biológico. Lo mismo la persona. A eso se le llaman los fenómenos biológicos. Todo lo que estudia los seres vivos. Toda la parte donde hay fenómenos naturales. Y los fenómenos físico-químicos son aquellos que se caracterizan por no ser fenómenos físicos o de otros químicos. Tienen su característica de ambos. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Sí. Sí, se entendió. Perfecto. Bien. Ahora sí vamos a entrar de vuelta. Ahora, en la física 1, con la que van a llevar ahorita, se basa en leyes. Y una de las principales leyes son las leyes de Newton. Y existen 3 leyes de Newton. ¿Qué me dice la primera ley de Newton? Que la suma de las fuerzas es igual a 0. Correcto. Pero el concepto debería ser la suma de todas las interacciones que actúan sobre un cuerpo, siempre va a estar en equilibrio o va a ser igual a 0.
Eso es lo que me indica la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿qué me indica? ¿O qué le entienden ustedes? ¿Qué le entienden por la segunda ley de Newton? Sin pena, no pasa nada si se equivoca. Fuerza es igual Fuerza a es masa por igual a aceleración. masa por aceleración. La suma de todas las fuerzas es igual a metro por... No lo veo bien. No, esto no es Ah. metro. Fuerza es igual a masa sobre aceleración. Por aceleración. Masa sobre aceleración. Es que no lo veo bien. Ya, esto es masa y aceleración. Lo que me Masa igual a masa están sobre diciendo ustedes aceleración. es lo que es la ecuación, pero el concepto teórico es muy distinto a la ecuación. ¿Qué me dice la segunda ley? Que la suma de todas las interacciones, ya sean fuerzas, ya sean reacciones, ya sean tensiones, por eso yo lo que le pongo interacciones, que actúan sobre un cuerpo, es proporcional al cambio de velocidad o de energía cinética del mismo cuerpo. Por eso es que la segunda ley me dice que la sumatoria de toda la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si hay un cambio de velocidad, va a existir aceleración. Si hubiese a velocidad constante, estaría en equilibrio y sería la primera ley de Newton. Esto estudia los cuerpos en equilibrio y esto estudia los cuerpos donde existe una variación de su velocidad o de su energía cinética. Por eso es que existe aceleración. ¿Se entiende la diferencia entre la primera y la segunda ley? Sí. Perfecto. ¿Y la tercera ley de Newton qué me dice? Toda acción conlleva una reacción. El concepto más directo. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, de igual dirección, pero sentido contrario. Por eso es que aquí le coloqué un menos. El negativo me indica que es sentido contrario, nada más. Que este módulo de fuerza le corresponde un valor modular de la misma magnitud, de la misma dirección, pero sentido contrario. Eso es lo que estudia la tercera ley de Newton. Por ejemplo, si yo veo, ¿por qué ustedes ahorita están sentados? ¿Por qué no se hunden más todavía? ¿Por qué no se caen al suelo? ¿Qué hay ahí? Están sentados en Un una banco. silla, ¿cierto? Sí. Ahora, lo que están, ustedes tienen un cuerpo entonces que tiene masa. Al tener masa va a tener un peso. Ese peso se está conteniendo sobre la silla. ¿Por qué no se hunde la silla con ustedes? Porque la silla está reaccionando una reacción debido al peso que ustedes están efectuando sobre la silla. Tienen el mismo valor de fuerza que el peso que tienen ustedes, tienen el mismo módulo, solamente lo que tienen es la reacción, que va a ser sentido contrario. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y aquí pueden ver que la presión es fuerza sobre área, trabajo de fuerza por distancia, el volumen es base por altura por el espesor, y la densidad es masa sobre volumen. ¿Se entendió toda esta parte de acá? Sí, Oxy. Perfecto. Continuamos entonces. Luego de ver magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, viene lo que sería el análisis dimensional, que es una parte de la física en el cual ustedes van a medir las magnitudes o las escalas. Para que ellos se trabajan con
Análisis dimensional. ¿Cuál es el fin de un análisis dimensional? Es una parte de la física que estudia la forma, cómo se relacionan las magnitudes derivadas con la fundamental. Por ejemplo, yo quiero medir lo que es un análisis dimensional, la aceleración. Si yo quiero la aceleración, va a ser la longitud por el tiempo elevado a la menos 2. ¿Qué se mide la longitud? Masa y el tiempo en segundos. Metros sobre segundo al cuadrado. Es lo mismo. Si lo quiero en análisis dimensional, lo debo escribir así. ¿Se entiende? O así. Cualquiera de las dos es válido. Lo voy a poner mejor para que se entienda de esta manera. Longitud sobre el tiempo al cuadrado. De esta manera o de esta otra es lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo pasa con la velocidad. Longitud por el tiempo elevado a la menos 1, que es igual a la longitud sobre el tiempo. Esto de acá se aplica siempre y cuando sea el análisis dimensional de las magnitudes fundamentales y derivadas. Todas estas de acá son magnitudes derivadas. El área es la longitud al cuadrado, que sería longitud por longitud. La fuerza, ¿a qué es igual la fuerza? A la masa por la longitud por el tiempo elevado a la menos 2. Masa por longitud sobre el tiempo al cuadrado. Y el trabajo es igual a la masa por la longitud al cuadrado por el tiempo a la menos 2. Masa por longitud al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado. Y el volumen es la longitud al cubo, que sería 3 veces la multiplicación de la longitud. ¿Se entiende? Sí. 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 Bien. Ahora sí, vamos a entrar con esto. Vamos a entrar a lo que es vectores. Para que sea un vector, ¿qué tiene que contener? ¿O qué es lo que tiene que ser para que sea un vector? ¿Cómo tiene que estar compuesto un vector? Líneas. Dirección. Magnitud. Ya, ¿qué más? Ahora, para que no se lo olvide. Para que sea considerado un vector, tiene que tener dirección, que es esta línea segmentada, el módulo, que es un valor escalar, que me mide la longitud del vector, un punto de origen, y el sentido, que va también incluido por el desfase del ángulo. Pero el sentido lo que me va a dar es la flecha, hacia qué lado va el vector. Esta es la que me indica el sentido del vector. Ahora sí. Ahora, cuando entramos al tema de vectores, lo que tengo que saber, aparte de lo que es un vector, tiene que tener módulo, dirección y sentido. Se aplica también a algunas magnitudes, pero dentro de los vectores hay tipos de vectores. ¿Cuáles son los tipos de vectores que van a ver? Vectores colineales. ¿A qué se le llama un vector colineal? ¿Qué le entienden por vectores colineales? Sin pena. Cuando chocan la misma dirección. Casi,
No es Cuando van sobre una misma línea. correcto. Más o menos. Son aquellos vectores que están contenidos sobre una misma línea de acción o una misma dirección. ¿De acuerdo? Fíjense que esta línea segmentada es la misma que esta. ¿A eso qué se le llamaba? Dirección, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los vectores colineales, son aquellos vectores que están contenidos sobre una misma línea de acción o sobre una misma dirección. Pueden ser que tengan el mismo sentido, como ser el vector A y el vector B, tienen el mismo sentido, pero el vector C tiene sentido contrario. Fíjense que la flecha va para el otro lado. Pero sigue siendo vector colineal porque está sobre la misma línea de acción. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Sí. Vectores concurrentes. ¿A qué se le llama los vectores concurrentes? Los que intersectan en un mismo punto. Aquellos que forman un ángulo que se chocan entre ellos. Ya. Son aquellos vectores cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto. Fíjense, cuando dice concurrente significa en un lugar donde se encuentran ambos. Por ejemplo, este vector de acá, el vector B, pasa por esta dirección. El vector C pasa por esta dirección, pero se intersectan en este punto. Lo mismo pasa con el vector A, con el vector B. Esta es su dirección del vector A, esta es la dirección del vector B. Pero hay un punto de intersección entre ambos. A eso se le llama vectores concurrentes. ¿Se entiende? Sí. ¿A qué se llama vectores coplanares? Son los que están contenidos en un mismo plano. Muy bien, correcto. Son aquellos vectores que están contenidos en el mismo plano. Y para que sea un plano, ¿qué tiene que tener? ¿Es de coordenado? Un eje de coordenadas, ¿no? El eje X y en el eje Y. En el eje X, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama ese X? Ordenada, Y en el eje Y, ¿Cómo? abscisa. ya. Por si acaso, igual lo tengo acá. Aquí lo tengo. No importa. Ya. Bien. Luego lo vamos a ver todo eso cuando los ejercicios lo hagan. Ahora, ya sé qué son los vectores coplanares, concurrentes y colineales. Vectores iguales. ¿A qué se le llama un vector igual? Aquellos que tienen la misma longitud, ¿Qué más? una recta Eso. paralela, Ya, ¿qué más? dirigidos hacia la misma dirección. Mismo sentido, misma dirección. No rayen la pizarra, por favor. Ya estoy viendo aquí esta línea. Excelente. Gracias. Bien. Para que sea un vector igual, son aquellos vectores que tienen la misma intensidad, o sea, el mismo valor modular, la misma dirección, fíjense que ambos van sobre la misma dirección, y el mismo sentido. Fíjense, tienen el mismo sentido. Este tiene el mismo tamaño que este. El vector A tiene la misma dimensión que el vector B. Y tienen el mismo sentido y la misma dirección. A eso se le llama vectores iguales. Bien, ya vimos lo que son vectores iguales. ¿Y a qué se le considera un vector opuesto?
Cuando tienen la misma dirección, pero sentido opuesto, sentido contrario. Correcto, muy bien. Son aquellos vectores que tienen el mismo valor modular, la misma magnitud, tienen la misma dirección, pero el sentido es contrario. Por eso se llama vectores opuestos. Fíjense, el vector A es igual a menos el vector A, porque tiene la misma magnitud, pero sentido contrario. Este negativo me indica que es sentido contrario. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Vectores equivalentes. ¿A qué se llama un vector equivalente? Que tienen igual magnitud, dirección, sentido y definen un origen. Ya. Los vectores equivalentes son dos o más vectores, pueden ser más de dos, siempre sí o sí. Siempre y cuando los aspectos entre ellos necesariamente tienen que tener el mismo efecto, ya puede ser que sean vectores libres, ya pueden ser que sean vectores deslizantes o vectores fijos, como lo tenemos acá. ¿Qué es lo que hace que sea un vector libre? Este es un vector libre. ¿Qué es lo que lo hace que sea un vector libre? Tener una misma dirección, mismo sentido. Ya. Pueden colocarse en cualquier punto, sin perder su significado. Muy bien, correcto, está muy bien eso. Ahí está el tema del vectores libres. Ahora, vectores deslizantes. Este es su esquema. ¿Qué entenderían por ese esquema del vector deslizante? Que puede moverse a lo largo, Ya. pero de igual manera sin perder su significado. Su magnitud y su sentido, ¿qué pasa? ¿Se mantiene o no? Tiene que mantenerse intacta, o sea, tiene que seguir de igual manera. Correcto, muy bien. Ahora sí. ¿Y los vectores fijos? ¿Qué me indica el vector fijo? No se lo puede mover sin cambiar las condiciones, o sea, sin modificarlo. Muy bien, correcto. Eso es lo que me indican los vectores equivalentes. Ya puede ser que sea un vector libre, puede ser que sea un vector deslizante o un vector fijo. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Podría volver a explicarlo, por favor, Auxi? Ya. Aquí yo considero un vector libre. Son aquellos que pueden estar en cualquier punto del espacio sin perder su magnitud, su dirección, que se mantienen intactas. Esto es. Vector deslizante. Mayormente son aquellos que se pueden mover de una dirección colineal sin perder o cambiar su magnitud ni su sentido. Se mantienen intactos. Que sería este. Y el vector fijo son aquellos que se pueden aplicar de un punto en un sentido y no se pueden mover sin modificar las condiciones del problema, mayormente del punto de aplicación. Como lo tenemos acá, a esto se le llama un vector fijo. Fíjense que el vector sigue manteniéndose. ¿Entendió? Sí, Auxi. Sí. Ahora sí. Vamos con esto. Un vector puede ser que esté dado en el plano o en el espacio.
¿Qué es lo que lo hace que sea en el plano? ¿Y qué es lo que lo hace que sea en el espacio? ¿Cuál es la diferencia del vector en el plano y cuál es la diferencia del vector en el espacio? El número de coordenadas. Ya. Para que sea en el plano, Tendrían que ser 2 coordenadas. en 2 coordenadas. Y para que sea en el espacio, 3 coordenadas. en las 3 coordenadas, ¿no? Como sabemos, un vector en el plano va a ser la coordenada x y y, puede ser x y z, o puede ser y z, o x y y, sigue siendo el plano. Solamente escribiendo una parte de la superficie. ¿Tenés comida? Ahora sí. Bien, ya habíamos visto lo que es vector en el plano y vector en el espacio. Para que sea en el plano va a ser en 2 dimensiones y para que sea en el espacio en 3 dimensiones. Por ejemplo, un vector 2,4. Aquí yo lo estoy dando en coordenadas, pero también lo puedo expresar en sus elementos direccionales, y, j y k, que son vectores unitarios direccionales. El vector unitario i, el vector unitario j y el vector unitario k. Si es x, el vector unitario va a ser i. Si es y, el vector unitario es j. Y si es z, el vector unitario es k. Entonces, como este es en el plano, me dice que va a ser 2 para x, o si no, 2i, más 4, que va a ser 4 en y el vector unitario va a ser j. Lo mismo pasa si el vector está en el espacio. El vector 2,4,6 me indica que el 2 es para el primer elemento x, 2i, más el siguiente valor, que es la coordenada en y, 4j, el vector direccional j, más 6, que sería el vector direccional en k, en la posición de la coordenada z. Ahora, si alguna vez me pidiera el módulo de un vector, siempre va a estar dado por sus coordenadas x y y del vector, pero de esas coordenadas yo voy a sacar el módulo, y ese módulo es cada elemento de las coordenadas elevado al cuadrado, donde yo voy a sacar una raíz. Si yo quiero el módulo de este vector de acá, del vector 2,4,6, lo que voy a hacer es que el vector, esta barrita que ven acá, significa que es modular, va a ser igual a la raíz cuadrada de sus elementos al cuadrado. El elemento x al cuadrado más el elemento y al cuadrado más el elemento z al cuadrado. Y me fijo, ¿cuánto vale x? 2. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería en el elemento y, más 6 al cuadrado, que sería en el elemento z. 2 al cuadrado sería 4, 4 al cuadrado sería 16 y 6 al cuadrado sería 36. Y hago una suma directa que le va a dar que el módulo del vector b va a ser igual a raíz de 56 unidades. Siempre cuando aplique el módulo de un vector, lo que me va a dar siempre van a ser unidades. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Si hay alguna duda, pregunten nomás, sin pena. ¿El módulo de un vector igual a la resultante? Podría decir que sí, pero cuando hablamos de resultante, mayormente hablamos de coordenadas en el plano.
Ah, ya, El ok. espacio es diferente, ¿no? Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Ninguna? Bien, continuamos entonces. También ustedes van a aprender lo que es un producto, un escalar por un vector o producto escalar. Cuando yo digo un escalar por un vector es un valor cualquiera al cual se le va a multiplicar el vector. Por ejemplo, este vector es en el espacio x, y, z, donde en la coordenada del eje x va a valer 2, la coordenada en el eje y vale 4, la coordenada en el eje z vale 6. Si lo quiero anotar con su coordenada direccional, va a ser 2i más 4j más 6k. Y yo lo que quiero es multiplicar un 2 al vector. Entonces voy a tener este 2 multiplicado por el vector, cuyas coordenadas son 2, 4 y 6. Entonces, este escalar multiplica a todos los elementos que están compuestos por el vector. Por ejemplo, este 2 va a multiplicar al elemento o la coordenada de x, va a multiplicar a la coordenada de y va a multiplicar a la coordenada de z. Por ejemplo, 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Y 2 por 6, 12. 2. Entonces yo estoy aplicando aquí escalar por vector. La multiplicación de un número por un vector. Me genera un nuevo vector, pero aumentando su dimensión. Aumento el tamaño del vector. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ahora, producto escalar. También se llama producto punto. ¿A qué se le llama un producto escalar? ¿Qué le entienden por producto escalar? ¿Trabajo ejercido? No. Bueno, en producto escalar ustedes van a ver muchas condiciones, cual ustedes tienen que saber. Yo ahorita lo voy a explicar también. Pero lo que yo sí necesito saber, ¿a qué se le llama un producto punto o producto escalar? A un producto escalar es la multiplicación de dos vectores, cual yo deseo saber su magnitud, nada más entre esos dos vectores correspondientes, que tiene que ser mayor o igual a 0, pero menor a 180 grados o menor a pi, para que sea el producto escalar. Por ejemplo, aquí yo tengo el vector b, que vale 2,4,6, que sería igual a su vector direccional 2i más 4j más 6k. Y en este otro vector, el vector w, 2,1,0. Si lo quieren vector direccional va a ser 2i más j. Como no hay el elemento 0, se lo obvio. Y lo que quiero es el producto escalar de estos dos vectores. Entonces voy a multiplicar el vector b por el vector w. ¿Qué me indica entonces el producto escalar? La multiplicación de elemento a elemento. O sea, este elemento de acá multiplicado por este otro. 2 por 2. El elemento j con el elemento j. 4 por 1. Más el elemento k, que sería 6, por el otro elemento, 0. 6 por 0, 0.
4 por 1, 4, y 2 por 2, 4. Y hago la suma directa, porque el producto escalar me va a dar un valor escalar, un valor unitario. Entonces, el producto del vector B por el vector W va a ser 8 unidades. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿Se está entendiendo o hay dudas? Si hay dudas, pregunten, no tengan pena. Una pregunta, escalar vector S2, ¿puede cambiar el número en escalar vector por vector? Claro, El 2. puede ser cualquier otro número, por ejemplo. No es parte de la fórmula, ¿no? El No. 2. No es. De la fórmula lo que indica va a ser un valor cualquiera, puede ser 5. Si aquí es 5, aquí lo voy a poner ese 5 y lo voy a multiplicar a todo esto. 5 por 2, 10, 5 por 4, y 30. 30, ¿no? Es cualquier número que multiplica el vector. ¿Entendió? Ya. Muchas gracias. De nada. Ahora, el producto escalar siempre es el producto punto entre dos vectores que me va a generar un valor escalar, un valor modular, como tenemos acá. Pero también existe el producto vectorial. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el producto escalar y el producto vectorial? Fíjense que ambos son vectores, son los mismos vectores. 2, 4, 6, 2, 1, 0. Pero este es producto escalar y este va a ser producto vectorial. Un producto vectorial está dado por esta X, que me indica que es producto vectorial, y lo que me va a generar, el producto vectorial siempre me va a generar un vector, y el producto escalar siempre me va a generar un valor escalar. Esa es la diferencia. Y cuando yo hago el producto vectorial, va a estar dado por los vectores direccionales, I, J y K. Van los elementos del vector B, que serían 2, 4 y 6, 2, 4 y 6, por, en la segunda o en la tercera fila, voy a tener los elementos del vector W, 2, 1 y 0. A esto se le llama fila, lo que es línea horizontal, y al que es vertical se le llama columna. Entonces, para aplicar este producto vectorial, lo que voy a aplicar es lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a ir haciendo uno por uno. Cuando yo quiero sacar el producto vectorial del vector B por el vector W, voy a hacer lo siguiente. Ya armada la matriz de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Fila 1, fila 2, fila 3. Columna 1, columna 2, columna 3. Agarro el primer elemento que sería I, redondeo, tacho esa fila y tacho esa columna. Y me queda esta pequeña matriz. 4, 6, 1 y 0. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar en forma cruzada. ¿Qué quiere decir?
que este 4 va a multiplicar a 0. Y con otro color, este 6 va a multiplicar al 1. Solamente la única diferencia que este 6 va a venir con número negativo y para este lado positivo. Ahora fíjense, 4 por 0, 4 por 0, menos 6 por 1, 6 por 1. Y copio el elemento que encerré. Todo esto por i. Ahí va el primero. Para el segundo, voy a hacer lo mismo, pero ya tomando en cuenta el otro valor. Entonces, ¿cuál sería el otro valor? Agarro y redondeo. Este es el que voy a tomar. El elemento J. Entonces, tacho la columna, diré la fila, y tacho la columna donde está el vector J. Pero cada uno de estos tiene unos signos arriba, fíjense. El valor de I positivo, el valor de J negativo y el valor de K positivo. Aquí yo le puse signo positivo adelante. Ahora, ¿qué tocaría? No, el negativo. Este signo negativo, que ven acá, es este. Lo coloco el signo y ahora hago. Tomo este elemento de acá, tapo esta columna y tapo esta fila. ¿Qué me quedaría? 2 por 0, 2 por 0, menos lo cruzado, 6 por 2, 6 por 2. Este 6 por este de acá. Lo voy a pintar con otro color para que ustedes se den cuenta. Dos por 0. Y con otro color, 6 por 2. Ahí está. 6 por 2. Y luego copio el elemento que encerré. Todo esto multiplicado por J. Ahora, el siguiente signo. Más. Lo mismo hago para el otro entonces. Para el otro voy a encerrar el vector K, el vector unitario K. Tapo esta columna y tapo esta fila. ¿Y qué me quedaría? 2 por 1, 2 por 1, menos 4 por 2, 4 por 2. Y todo esto multiplicado por el vector direccional K. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Sí. Una vez que Sí, esté realizado, una vez que esté realizado, lo que ustedes van a hacer es la multiplicación directa. 4 por 0, 0. 6 por 1, 6. Por el menos, me queda menos 6. Por i, menos 6. 2 por 0, 0. 6 por 2, 12. Por el menos, menos 12. Por este menos, se vuelve positivo. Menos por menos me da más 12J. Lo mismo para el otro. 2 por 1, 2. Menos 4 por 2, 8. 2 menos 8, ¿cuánto me queda? Menos 6. Menos 6. Por el vector direccional K. Ahí está. Y este es el nuevo vector que me originó el producto vectorial del vector B por el vector W. Menos 6 para I, más 12 para J, menos 6K. Y en coordenadas sería menos 6, 12, menos 6. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió, Oxy? Perfecto. Ahí está. Producto vectorial, producto escalar. Ahora sí.
Y aquí está. Producto escalar. Esto es el producto. El producto escalar de U por B, está dado por el vector U y el vector B, se define como el producto escalar de dos vectores, como la cantidad escalar cuya magnitud es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo, comprendido entre los dos vectores. Y aquí está la condición. El producto vectorial de U por B es igual al módulo del vector U por el módulo del vector B por el coseno del ángulo θ. Ese ángulo θ tiene que ser mayor o igual a 0, pero tiene que ser menor o igual que pi, que sería 180 grados. Eso es lo que puedo descomponer. Ahora, hay tres tipos de posibilidades que se pueden dar. Si el ángulo comprendido entre el vector B y el vector U es 90 grados, fíjense que es un ángulo recto de 90 grados, el producto escalar de U por B tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Si el ángulo es mayor a 90 grados, el vector U y el vector B, el ángulo es mayor a 90 grados, entonces el producto vectorial de U por B tiene que ser menor a 0. Pero si el ángulo entre el vector B y el vector U es menor a 90, entonces el producto vectorial de U por B es mayor a 0. ¿Se entiende? ¿O hay dudas? ¿Lo repite, por favor? Por favor, de nuevo. Sí, por favor. Ya. El vector U por el vector B, cuando yo haga el producto vectorial de U por B, diré el producto escalar de U por B, si el ángulo es de 90 grados, el producto vectorial de U por B siempre va a ser 0. Siempre. Por ejemplo, si yo agarro y digo que este ángulo es de 90 grados, va a ser 0. Pónganle en su calculadora coseno de 90. ¿Cuánto le da? Porque siempre coseno de 90 siempre va a ser 0, ¿no es cierto? ¿ahorita? Sí, 0. O por si existe duda. Sí, va a ser. Ahí está. Y voy a compartir mi pantalla. Yo también tengo la calculadora, fíjense. Póngale coseno nomás de 0. Coseno de 90 grados. Y cierro. 0. Siempre el coseno de 90 grados va a valer 0. Ahora sí. Si el ángulo del vector U con el vector B es mayor a 90 grados, fíjense que aquí es 90 grados, esto es mayor, entonces el producto vectorial de U por B tiene que ser menor a 0. Siempre. Y si el ángulo es menor a 90 grados del vector B y el vector U, la diferencia del ángulo que hay es menor a 90, entonces el producto escalar de U por B tiene que ser... de Graciela. Ahora sí. Si el producto escalar de U por B y el ángulo es menor a 90 grados, siempre va a ser mayor a 0 el resultado. ¿Quedó claro esto? Sí, ahora sí. Ahora, otras condiciones. Aquí está, fíjense. Si A y B son perpendiculares, que es este caso,
el ángulo formado entre ellos es 90 grados. Ahí está. Entonces, el producto escalar del vector B con el vector A va a ser igual. Producto escalar de A por B es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno de 90. Como el coseno de 90 es 0, cualquier número que multiplica 0 siempre va a ser 0. Ahora, si A y B son paralelos y con el mismo sentido, entonces el ángulo formado va a ser de 0 grados. Cuando yo haga el producto escalar de A por B, va a ser igual al módulo de vector A por el módulo del vector B por el coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1. Y como es 1, va a ser directamente lo que me salga del módulo del vector A por el módulo del vector B, va a ser igual al producto escalar. Y si A y B son paralelos con el mismo sentido, entonces el ángulo formado entre ellos va a ser 180 grados. El vector B, el vector A. El ángulo que van a formar son 180. Y coseno de 180, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Entonces el producto escalar de A por B va a ser igual a menos el módulo de A por el módulo de B. Ahora sí. Para eso vamos a realizar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo el vector U que vale 2i más 4j más 6k. Y el vector B que vale 3i más 2j más 4k. Entonces, lo que voy a tener va a ser ese vector U, va a ser ux por el vector direccional y por bx con su vector direccional y, más u en y por el vector direccional j por by por el vector direccional j, más u sub z por el vector direccional k por b sub z por el vector direccional k. Elemento a elemento voy a multiplicar. 2 por 3, 2 por 3. 4 por 2, 4 por 2. 6 por 4, 6 por 4. Y hago la multiplicación directa. ¿Por qué le puse i y i? Como son los mismos elementos, me va a dar la multiplicación del mismo elemento va a ser igual a 1. Entonces voy a tener 2 por 3, 6, 4 por 2, 8 y 6 por 4, 24. Aplico la suma directa y me va a dar 38 unidades. Me dicen si le sale ese valor. Sí, ¿no? Ahora, ya tengo el producto vectorial de U por B. Ahora necesito sacar el módulo del vector B y el módulo del vector U. Entonces saquemos el módulo del vector B. Va a ser 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Aplicando raíz. 3 al cuadrado sería 9. 2 al cuadrado sería 4. Y 4 al cuadrado sería 16. Raíz de 29 unidades. Le va a dar el módulo del vector B. ¿Le sale eso? Sí. Muy bien. Hago lo mismo para el vector U. El módulo del vector U va a ser el elemento en X del vector U más el elemento en Y del vector U al cuadrado más Z del elemento U en Z al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces me va a dar 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16 y 6 al cuadrado sería 36. Raíz de 56 le va a salir. ¿Le sale ese valor? Sí. Ahora aplico
la ecuación que tengo acá. El producto escalar, donde me dice que el producto escalar de u por b es igual al módulo del vector u por el módulo del vector b por el coseno de θ. Entonces aplicamos acá. Como ya tengo el producto escalar de u por b, ya es dato, ya tengo el módulo de vector u, que es dato, y tengo el módulo de vector b, que es dato, lo que me falta determinar es la dirección. Para eso necesito encontrar el ángulo. Entonces, este módulo del vector u y el módulo del vector b que están multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Y me queda el coseno del ángulo θ es igual al producto escalar de u por b sobre el módulo del vector u por el módulo del vector b. Y si yo quiero despejar y encontrar el ángulo, lo que voy a aplicar es arccoseno a ambos lados. Arccoseno de coseno solamente me va a quedar el ángulo, y aquí en este lado me va a quedar arccoseno de todo este elemento. Entonces el arccoseno del producto escalar de u por b sobre el módulo del vector u por el módulo del vector b. Y reemplazo. ¿Cuánto vale u por b? 38 unidades. 38 unidades. ¿Cuánto vale el módulo del vector u? Raíz de 56 unidades. Y el módulo del vector b, 29 unidades. Entonces aplico arccoseno de esto y voy a determinar el ángulo formado entre ellos. ¿Cuánto le da? Para encontrar eso van a entrar a su calculadora, que es esta la que tienen, y aplican, ¿no? Shift coseno. Esto es lo mismo que decir arccoseno. Aplicamos acá y colocamos los valores. 38 arriba, 38 unidades, sobre la raíz de 56 por la raíz de 29. Es 56. Ahí dice 46, es 56. Gracias. Ahí me equivoqué. Muy bien. Y cierro paréntesis. Ahí está. Y lo aplico igual. Y ahí está el valor. 19,44. Casi 20 grados el ángulo formado entre ambos vectores. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Todo claro. Perfecto. Bien, esto sería la parte de producto escalar. Aquí está el producto escalar. Ahora producto vectorial. Dados los vectores A y B, su producto vectorial es otro vector, A por B, cuya magnitud es igual al producto de sus módulos multiplicado por el seno del ángulo entre sus direcciones. Entonces, el producto vectorial de A por B es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo. Fíjense que aquí es el valor modular del producto vectorial, por si acaso. Entonces, lo que voy a tener es en 3 dimensiones este vector A y este vector B me origina este otro vector, A por B. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Tengo el vector A y tengo el vector B con sus elementos cada uno. A este vector A por B, lo que voy a aplicar es la primera fila, los vectores direccionales I, J y K.
En la segunda fila, los componentes del vector A, el componente AX, el componente AY y el componente AZ. Y en la tercera, los componentes del vector B, B en X, B en Y y B en Z. Y aplicamos este producto vectorial. Si yo quiero el valor direccional en Y, fíjense, coloco positivo, cierro este valor Y, tapo esta columna y esta fila, y va a ser AY por BZ, AY por BZ, menos AZ por BY, AZ por BY. Todo eso multiplicado por el vector direccional Y, menos, por el signo menos de la J, abro paréntesis, el vector AX, si tomo este valor ahora, tapo esta columna y esta fila, y va a ser AX por BZ, AX por BZ, menos AZ por BX, AZ por BX. Todo eso multiplicado por el vector direccional J, más el producto, si quiero el vector direccional K, cierro esto de acá, tapo esta columna y esta fila, va a ser AX por BY, AX por BY, menos AY por BX. Y todo eso multiplicado por el vector direccional K. Ahora, una vez teniendo esto, lo que voy a aplicar es lo siguiente. Hacerlo el ejercicio. Tengo el vector A 2,1,3, 2i más j más 3k, si lo quiero con su vector direccional. Lo mismo para el vector B. 3,2,1, su componente va a ser igual a 3 para i más 2j más k. Aplico el producto vectorial A por B. Copio el primer vector, 2, 1, 3. El segundo vector, 3, 2, 1. Y hago la multiplicación directa. Si quiero el primer valor, 1 por 1, menos 3 por 2, menos 3 por 2. Por el vector direccional I, menos, tapo esta columna y esta fila, 2 por 1, menos 3 por 3, 3 por 3. Todo eso multiplicado por el vector direccional J. Más, tapo, redondeo este vector direccional K, tapo esta columna y esta fila. 2 por 2, menos 1 por 3. Menos 1 por 3. Ahora, aplico. 1 por 1 me da 1, menos 3 por 2 me queda menos 6. 1 menos 6, ¿cuánto me quedaría? 5. Menos 5. Menos 5. Por el vector direccional I. Ahora aquí, 2 por 1, 2, menos 3 por 3, 9. 2 menos 9, ¿cuánto me da? 7. 7. 7. 7 negativo. Por este negativo de acá, se vuelve positivo. Positivo. Lo mismo acá. 2 por 2, 4, menos 1 por 3, 3. 4 menos 3, 1. 1. Y como se sobreentiende, entonces le pongo solamente K. Ahí. Y ya tengo el nuevo vector. A por B va a valer su coordenada menos 5 para X, 7 para Y y 1 para Z. ¿Se entendió? Sí. Una duda. Sí. Para los signos S menos I y más J y más y K, ¿cómo sabemos que viene primero el menos o el más? Es que el anterior era más, menos y menos. Más, menos y más, perdón. Es lo mismo. Y ahora comienza con menos. En I, J y K. Sí. O sea, siempre van a esa misma orden, los signos. Siempre va a ser la misma orden. Aquí lo voy a anotar, por si acaso.
siempre el primer valor de i va a ser positivo, no se van a olvidar. Luego el segundo es negativo, j siempre va a ser negativo. Y el tercero va a ser positivo. Ahí. Va a ser sumatoria de signo. Sí. Este es este valor que va acá, primero. Este otro, lo voy a pintar con otro color, azul. Va a ser el siguiente valor, este de acá, este signo. Y el otro va a ser este otro de acá. Este positivo. ¿Se entiende? Sí, todo se entiende. Gracias. De nada. ¿Todo claro o hay alguna duda? Hasta acá. Está claro. Perfecto. Ahora sí, solamente quise producto vectorial. Todavía no he encontrado lo que me pedía el ejercicio, que aplique esto. Entonces me dice que saque el módulo del producto vectorial, el módulo de vector A y el módulo del vector B, para así encontrar la dirección, o sea, el ángulo que va a formar entre ellos. Entonces hagámoslo. Como ya tenés el producto vectorial de A por B, que es este vector, lo que tenés que aplicar entonces es sacar el módulo de este. Entonces el módulo del producto vectorial de A por B va a ser igual a sus elementos al cuadrado. La raíz de sus elementos al cuadrado. La raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. Cualquier número negativo que esté una potencia par siempre va a ser positivo. ¿De acuerdo? No se olviden. Cualquier número negativo o una potencia par siempre va a ser positivo. Menos 5 al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? 25. Positivo. Más 7 al cuadrado, 49. Y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Raíz de 25 más 49 más 1. Me va a dar que el producto vectorial de A por B, el valor modular, va a ser 75 unidades. ¿Le sale ese valor? Sí. Ya. Ahora sí. El módulo del vector A va a ser los elementos del vector A. El vector A vale 2, 1 y 3, sus elementos al cuadrado. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4, 1 al cuadrado me da 1 y 3 al cuadrado me da 9. Raíz de 4 más 1 más 9 me da raíz de 14 unidades. ¿Le sale eso? Sí, sale eso. Sí. Perfecto. Y lo mismo hago para el vector B. Para el vector B va a ser sus elementos del vector elevados al cuadrado. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que son sus elementos. Y le va a dar que el módulo del vector B es igual a la raíz de 3 al cuadrado, sería 9, más 2 al cuadrado sería 4, y 1 al cuadrado sería 1. Y me da lo mismo. Raíz de 14 unidades. ¿Le sale ese valor? Sí, claro. Muy bien. Entonces, ya con eso, ya tengo el módulo del vector A por B, el módulo del vector A y el módulo del vector B. Necesito encontrar el ángulo. Entonces, el seno del ángulo θ, fíjense que lo que quiero encontrar, esto que está aquí multiplicando, lo envío al otro lado a dividir. Y me va a quedar que es igual al módulo del producto vectorial de A por B sobre el módulo del vector A por el módulo del vector B. Si quiero despejar y encontrar el ángulo, aplico al coseno. Aquí me quedaría θ va a ser igual al coseno de el módulo del vector A por el módulo del vector B, o el valor modular del nuevo vector del producto vectorial sobre el módulo del vector A por el módulo del vector B.
sería 75 unidades sobre 14 por raíz de 14. Raíz de 14 por raíz de 14. Y le va a dar este ángulo. Me dice si le sale lo mismo. Sí, sale eso. Ahí está. ¿Se entendió o hay alguna duda? No, está bien. Bien. Bien, entonces. Una pregunta para sacar el módulo. ¿Utilizó teorema de Pitágoras? No. Lo que apliqué es solamente sus elementos raíz de su elemento al cuadrado. Aplicamos Pitágoras mayormente para en el plano, no en el espacio. Este es el que hicimos hace ratito. Y ahora sí, estas son las propiedades que ustedes tienen que saber. Esto sí es importante que lo sepan. Propiedades del producto escalar. Presten atención. El producto escalar de A por B es igual al producto escalar de B por A. Como también, si yo quiero hacer que el producto escalar de A por la suma de los dos vectores B más C es igual a decir el producto escalar de A por B más el producto escalar de A por C. Es distributivo. Tercera propiedad. Un escalar cualquiera que multiplique a un producto escalar entre dos vectores es lo mismo que yo multiplique primero el escalar con un vector y luego multiplique por el otro vector. No interfiere. El escalar por el vector A multiplicado, luego lo multiplico producto escalar con el vector B. O viceversa, que agarre el vector A por el producto escalar del escalar por el vector B. Da lo mismo. Ahora, la multiplicación de los elementos iguales siempre me va a dar la unidad. I por I, 1. J por J, 1. Y K por K, igual a 1. Segundo, I por J es igual, es decir, I por K o J por K, o igual a K por I, siempre va a ser 0. Y si el producto escalar de A por B va a ser igual a 0, es porque el ángulo formado entre ambos vectores es perpendicular, que forma 90 grados. ¿Se entiende? Sí. Ahora, propiedades del producto vectorial. ¿Sí? Propiedades del producto vectorial. Ahora, ojo en esto. Primera condición. El vector A por el vector B, producto vectorial del vector A por el vector B, es igual a menos el vector B por el vector A. Fíjense que cambia el sentido. Eso sí lo tengo que tomar en cuenta. Y si yo quiero realizar que el vector A, quiero multiplicar un producto vectorial entre la suma de dos vectores, el vector B más el vector C. Para poder aplicar esto y sea igual a esto otro, lo que voy a hacer es multiplicar el vector A por el vector B vectorialmente más el vector A por el vector C vectorialmente, para que esto sea igual. Si no aplico esta propiedad, estaría mal ejecutada. El escalar por el producto vectorial de dos vectores va a ser igual al escalar por el vector A por el producto vectorial de B, o igual al vector A por el producto escalar de un escalar por el vector B. Y siempre I por I es igual a J por J es igual a K por K, vectorialmente siempre va a ser 0. Eso es lo que me indica la propiedad número 4. La propiedad 5.
me indica que I por J vectorialmente me genera el otro vector direccional K, que J por K, producto vectorial, me genera el otro vector direccional I, y que el producto vectorial de K por I me genera el otro vector direccional que va a ser J. Esta sería la propiedad número 5. La propiedad número 6, que el módulo del producto vectorial de A por B siempre va a ser una superficie o un área del paralelogramo. Siempre. Y si el producto de A por B vectorial es igual a 0, es porque el ángulo formado entre ambos es 0 grados. Ambos vectores tienen la misma dirección. En ese caso, recién el producto vectorial vale 0. Y algunos casos especiales de los productos escalares con productos vectoriales. Fíjense en esto. Producto escalar de A por B por C nunca va a ser igual al producto escalar de B por C primero, no va a ser igual. Otro, que yo haga el producto vectorial de B por C y luego multiplique escalarmente por A. Para que sea esto igual, lo que tengo que ejecutar es lo siguiente: que el vector B por producto escalar del vector C por el vector A, o es igual al vector C por el producto vectorial de A por B. Y en este otro caso no es lo mismo. El producto vectorial de A por B por C, primero B por C por el producto vectorial de A. No es lo mismo que yo haga el producto vectorial de A por B, luego producto vectorial por C. El resultado nunca va a ser el mismo. Para poder que sean iguales, se debe hacer de esta manera: que el producto escalar o el producto vectorial de A por todo este producto vectorial de B por C va a ser igual al producto escalar de A por C por el vector B escalarmente, menos el producto de A por B escalarmente por el valor escalar de C. Y A por B vectorialmente por el vector C vectorialmente es igual a A por C escalarmente por el vector B menos el vector B escalarmente por C por escalarmente el vector A. Estas son las igualdades o aplicaciones de casos especiales de producto escalar y producto vectorial. Estas son las reglas que se deben cumplir. ¿Hasta aquí hay alguna duda o ninguna? Esas propiedades sí o sí es de memoria, uno tiene que saberlas, si no, no va a poder hacer los ejercicios. No, no se lo tienen que aprender de memoria, pero son a veces que se pueden ustedes ahorrar mucho tiempo si conocen esos criterios. Por ejemplo, que le diga un ejercicio: dos vectores A y B que son perpendiculares, determina el producto escalar. Y le da dos vectores. ¿Qué haría? Lo que ustedes aplicamos la sexta propiedad. Pero si sabemos que es perpendicular, entonces... 90 grados es 0. Correcto. Si ya sabemos que es perpendicular y ya sabemos la teoría, no hay necesidad que yo quiera demostrar algo que ya está demostrado antes, ¿cierto? Directamente se lo anota. Dado que los vectores son perpendiculares, el producto escalar es 0. Listo. Me ahorro tiempo. ¿Se entiende, no? Lo que le estoy explicando, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con el producto vectorial. Si el ángulo dice que ambos vectores tienen la misma dirección, A y B,
y que me pide determine el producto vectorial de A por B, va a ser 0. Siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Porque ya sabemos que están sobre la misma dirección. Ahora sí. ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Bien, vamos a ver. Vamos a ver qué horas son. A ver. Ya, alcanza. Bien. Lo que siempre tengo que tomar en cuenta es mucho. A ver. Mejor voy a mostrarle este acá. No importa. Bien, este mismo vamos a explicar. Me dice lo siguiente. La dirección es la recta sobre la que se aplica una fuerza que viene expresada por un ángulo, que forma una recta horizontal de 0 grados, 30, 47, 90 grados. Y con la vertical. 130, 249, etc. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Primero, voy a hacer un dibujo encima para que ustedes se den cuenta. Ese es el eje de coordenadas, ¿cierto? Que ustedes lo aprendieron. Sí. Ya, digamos más o menos así. Esto sería el eje Y y este sería el eje X, ¿cierto? Sí. Ahora, ustedes también han visto lo siguiente. Voy a hacer un redondito para que se den cuenta. Ahí, lo voy a pintar de otro color. Ahí. Ya. En esto de acá, esto es un plano, ¿cierto? Cuando está compuesto por dos ejes, estamos realizando un estudio en un plano. ¿De acuerdo? Sí. Ya. En este plano, ¿cuántos cuadrantes hay? 4. 4 cuadrantes. Entonces aquí yo voy a tener el primer cuadrante de 1, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Cierto? Sí. Eso lo enseñaron en el colegio, ¿cierto? Sí. Ahora, entonces yo voy a agarrar y voy a pintar cada cuadrante con otro color. Al primer cuadrante lo voy a pintar de verde. Ahí está. Al segundo cuadrante lo voy a pintar de otro color.
Naranja lo voy a poner. Al tercer cuadrante lo voy a pintar de otro color. Y al otro cuadrante lo voy a pintar de otro color. Es café. Ahí. Ahora, quiero que me digan cada cuadrante qué ángulo forma acá. Lo voy a hacer más fácil todavía. Ahí. Ese cuadradito en cada lado, ¿qué significa? Le pongo un Cuadrado. ¿Qué significa? El ángulo. 90 grados. 90 grados. Significa que el Cuadrante. ángulo es perpendicular, ¿cierto? Que son dos vectores perpendiculares o dos coordenadas perpendiculares que formados me van a dar 90 grados. Entonces, cada cuadrante tiene una suma de 90 grados. Estamos bien. Perfecto. Entonces siempre se parte por el primero, por este lado. Si partimos de acá, es 0 grados. Ahí. Cuando llegue acá, la partícula va a tener un recorrido hasta acá. ¿Cuánto va a ser el ángulo que va a formar aquí? 90. 90. Grados. Muy bien. Cuando llegue a pasar hasta acá, cuando ya termine el segundo cuadrante, ¿cuánto va a formar? 180. 80. 100. Cuando llegue a pasar a este lado de acá, cuando termine de pasar el tercer cuadrante, ¿cuánto es el ángulo que va a formar? 280. 270. Y cuando vuelve a cerrar en 0, ¿cuánto es el ángulo que va a formar? 360. 160. ¿Qué es la vuelta completa? ¿Cierto? Una vuelta completa tiene 360 grados. Cuando ustedes dan un giro completo, están dando un giro de 360 grados. Ahora, esto está en grados. Si yo quisiera en radianes, ¿a cuánto sería igual? 90 grados en radianes. ¿Y medio? A pi medio. Ah, no, radianes. Está bien, ¿eh? ¿Está bien? Bro? Es pi medio. Pi medio radian. Cuando llegue a 180, ¿cuánto sería en radianes? Pi. Pi sobre 180. Cuando llega a 370, ¿cuánto sería en radianes? ¿A cuánto sería igual? Sobre 180. ¿Cuánto? 2/3. 4 séptimos. ¿2 tercios? ¿Seguro? Sí, creo. 3 medio pi. 3 medios de pi. Ah, la misma vaina. Al revés, no es lo mismo. Ajá. Ahí está. Ahí está. ¿Y vuelta completa cuánto sería? 2 pi. 2 pi radianes. Ahí está. ¿Para qué lo hice hacer esto? Para que no se olviden. Las condiciones que habían anteriormente, el ejercicio de acá, es por eso. El pi o el ángulo formado tiene que ser mayor o igual a 0, pero menor a 180.
Fíjense que no sobrepasa los 180 grados. Para eso. Ahora sí. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me dice que grafique con la horizontal de 0 grados lo siguiente. 120 grados primero. De 0 con una abertura de 120. Con una abertura de 45 grados. Fíjense que estoy yendo en sentido antihorario. Siempre cuando el desplazamiento del ángulo sea en sentido antihorario va a ser positivo. Pero ¿qué pasa si yo lo tomo en sentido horario? Va a ser 30, supongamos. Que es lo mismo que decir menos 30. ¿Por qué le coloco ese negativo? Porque está yendo en sentido contrario. Porque está yendo en sentido contrario. Entonces, este menos 30, si lo quiero tomar en sentido positivo, sería 360 menos 30, ¿cuánto me da? 330. 330. Sentido antihorario, sentido horario. Lo mismo acá. Sentido horario, menos 100. Si lo quieren en sentido horario, ¿cuánto sería? 360 menos 100. 260. 260 grados. Ahí está. Con cualquiera de los dos lados pueden trabajar, sentido horario o antihorario. Eso mucho depende de la dirección que yo tome en cuenta la aplicación de la fuerza o del vector. ¿Se entendió? Sí. Y siempre se debe llevar en el sistema de los ángulos en grados y en radianes. Otro. Por ejemplo, método del triángulo. Un ejemplo. Hay una persona que camina 200 metros hacia el norte y luego 320 metros en dirección de 60 grados. A del norte. Allá la dirección, la magnitud de desplazamiento de la persona. Ahora, fíjense que camina 200 metros hacia el norte. Entonces tiene un ángulo recto. Y luego dice que hay un desfase de 60 grados y camina 320 metros. Y de ahí voy a formar la resultante que sería este triángulo. Entonces, tengo este ángulo de 60 grados, tengo este ángulo beta y este ángulo gamma. Y tengo este ángulo tita. ¿Cómo hago para determinar el valor de la resultante? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo harían para determinar eso? ¿Cómo sé que cuánto vale este ángulo beta? 180. 60 grados. Ya. Quiero que presten atención en esto, para que ustedes se den cuenta. A veces las cosas están más simples de lo que parecen. 120. Ya, pero antes que digan cualquier número. ¿Qué pasa si yo trazo ahí el eje de coordenadas? Ahí. Y hago esto de vuelta. ¿Qué hemos dicho que en cada cuadrante hay? 90 grados, ¿cierto? Sí. Aquí y aquí. 90 más 90, ¿cuánto me da? 180. 180. 180. Y este ángulo ya lo sé, ¿no? Que es 60. Entonces 180 menos 60 me va a dar el ángulo beta.
este otro de acá, 120. Ahora sí, ¿se entendió de dónde sale 120? Sí. Ahora sí. Ahora, ¿qué hago para determinar la resultante? Ustedes han aprendido lo que es la ley de los senos, la ley de los cosenos, ¿cierto? Lo mismo, para encontrar una resultante de esto de acá, voy a aplicar, que es la resultante, voy a aplicar ley de los cosenos. El módulo de sus lados, el módulo de A, del vector A, al cuadrado, más el módulo del vector B al cuadrado, menos 2 veces el módulo del vector A por el módulo del vector B, por el ángulo que está al frente del vector que quiero encontrar, que sería el ángulo beta. Al frente del vector R está beta. Entonces va a ser por el coseno de beta. ¿Tengo entonces el ángulo de beta? Sí, 120. ¿Tengo el módulo del vector B? Sí, 320. ¿Tengo el módulo del vector A? Sí, 200 metros, que es la magnitud. Entonces, 200 metros al cuadrado más 320 al cuadrado menos 2 por 200 por 320 por el coseno del ángulo formado, que sería 120 por 120 grados. ¿Cuánto le da? Ahí está. Todo esto me va a dar en metros, la magnitud de esto de acá. $454,31. Ya, ahí está. 454 metros. ¿Se entendió? ¿Cómo se encontró? Fácil, ¿no? 180, porque hay dos cuadrantes, y le resto este ángulo que yo sé, que no compone el triángulo, pero sabemos que sí compone para determinar este otro. 180 menos 60, 120. Ese es el ángulo. Ahora, ya con eso ya tengo el vector resultante, que es lo que me pedí. ¿Se entendió? Ahí el signo negativo es porque es el triángulo, ¿no? Si fuera paralelogramo sería positivo. Sí. ¿O no? En A cuadrado más B cuadrado menos 2AB. Correcto. Ok, gracias. Ahora, si yo quisiera el otro ángulo, solamente aplicaría lo mismo, ¿no? La multiplicación de estos dos vectores, A por R al cuadrado, aquí sería A, R, 2A por R y el coseno del ángulo formado. Entonces lo que despejaría sería el ángulo. Puedo determinarlo por la ley de los cosenos o por la ley de los senos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el ejercicio o hay alguna duda? Sí, se entendió. Todo claro. Aquí. Vectores o método de vector unitario. Aquí pueden ver lo siguiente. Este vector es igual a 3i más 4j. Todo lo que me está indicando ij me dice que es en el plano. Entonces vale menos, o va a ser 3i, significa 3 para x positivo, más 4j positivo. Ahí está. Una pregunta, ¿va a tomar asistencia? Sí, está en el chat del Zoom, tiene que anotarse su nombre, Okay. su apellido, nombre y grupo. ¿Y hasta qué hora vamos a pasar clase de puta? Ya vamos a terminar, y no tengan pena. Solamente estoy explicando esto y después ya la próxima clase vamos a hacer más. Ok, gracias. De nada. Ahora sí. Y si quiero el vector B, me indica que la coordenada negativa en X significa que va a estar en el segundo cuadrante, menos 2 para X y 3 para Y. Si este es negativo en la coordenada del eje X negativo, me indica que es segundo cuadrante siempre y cuando X sea negativo, pero Y sea positivo. Si ambos elementos son positivos, me indica que son del primer cuadrante. Si ambos elementos son negativos, tanto X como Y, me indica que va a estar en el tercer cuadrante.
Y si el elemento en X es positivo, pero Y es negativo, me indica que es en el en el cuarto cuadrante. Solamente esto es para saber la posición en qué cuadrante va a estar reflejado cada vector. ¿Se entendió? Bien. Ya. Hemos avanzado mucho.